Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor y aquí nuevamente ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de traer lo que llamamos argumentos absolutos, sostenidos ante lo que se llama la palabra de Dios, con el propósito de hablar temas de importancia para la comunidad de fe y cómo mirarlos dentro de la perspectiva bíblica. Y en esta ocasión vamos a hablar de Persia en el plan profético de Dios. En otras palabras, la herencia de Irán en la historia bíblica y su papel en los últimos tiempos. Fíjate, cuando hablamos de esto, Dios te bendiga, Juan, Dios te bendiga, Richard, en esta hora. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Junior. Yo bendiga a Richard, que está con nosotros nuevamente, y bendiga a los hermanos que nos sintonizan a través de tu programa. Bien, la razón por la cual queremos hablar de este tema y esperamos que sea de interés para la audiencia es que hace unos meses estuvimos viendo lo que se llamaba el bombardeo ordenado del presidente de los Estados Unidos sobre instalaciones nucleares iraníes que ocurrió en el mes de junio, que fue el conflicto que hay entre Israel e Irán, que fue escalando de manera dramática y que fue transformándose en lo que se llama en una confrontación de carácter regional con complicaciones de carácter global. Y para ser un poco más específico, creo que fue entre el 21 de junio. Entonces, Estados Unidos lanza una operación militar contra lo que se llaman 3 centros nucleares clave. Uno en el área de Fordow, uno en Natanz, otro en Ifazán. Y este ataque se ejecuta en unas áreas que se conocen como unos antibúnker y se utilizan un sistema de unidades de bombas guiadas, lo que se conocen como un GBU en inglés, que son un tipo de arsenal que están diseñados para eso, para irrumpir dentro de estas áreas que prácticamente otros equipos no lo pueden hacer. Son lo que se llaman un tipo de armamento masivo para penetrar y tienen esa capacidad. Imagínate, tienen una densidad de casi 15 toneladas y con la magnitud, con la fuerza en que bajan, pueden hasta penetrar hasta algunos dicen que hasta más de 60 metros. Entonces, estamos hablando de cómo esto fue marcando la entrada directa de los Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán. Entonces, esto se intensifica. Entonces, ¿por qué? Porque la acción de Estados Unidos a principio fue de carácter preventivo para poder frenar el desarrollo de armas nucleares en el área de Teherán. Entonces, tenemos que ver que este bombardeo se produjo en medio de una ofensiva israelí que había ocurrido el 13 de julio. Ahora, esto fue una respuesta al programa nuclear iraní. Ahora, Israel ataca múltiples objetivos en un territorio iraní, incluyendo lo que se llaman instalaciones militares y gubernamentales, lo que entonces provoca una serie de lo que se llaman represalias por parte de Irán. Entonces, esto en respuesta se puede ver cuando usted y yo hacíamos lectura de los periódicos, lo que se llama la respuesta de Irán lanzando misiles contra ciudades israelíes como Beerseba, causando lo que se llaman víctimas civiles, y también se ataca bases aéreas estadounidenses como Al-Udeid en Qatar, y estas no causan aparentemente ciertas bajas. Entonces, esto lo que trae es lo que se llama como una especie de escalada. El presidente de Estados Unidos entonces anuncia lo que se llama un alto el fuego, pero aparentemente un total completo. El 24 de junio, el acuerdo aparentemente se completaba en una tregua gradual de 24 horas con Irán, que anunciaba el cese de las hostilidades por Israel, pero la tregua se viola casi de inmediato. Entonces Irán bombardea Beerseba,
apenas vencido el primer tramo del fuego y ambos países se acusan mutuamente por romper este acuerdo. Entonces, a pesar de los ataques, el presidente de los Estados Unidos insiste en que el bombardeo de estadounidense había prácticamente cerrado el trato y que la tregua seguía en pie. Israel declara haber alcanzado objetivos militares, incluyendo la eliminación científico-nuclear de iraníes, sus operativos, milicios en el área de lo que se llama Basij. E Irán, por su parte, niega la existencia de un acuerdo formal y condiciona cualquier cese al fuego por completo. Entonces, esto es lo que se llama un medio en la cual se genera un grado de tensión. El presidente estadounidense anuncia lo que se llama una reanudación de negociaciones con Irán bajo la mediación de Omán. Entonces, si estuvimos pendientes a las noticias, las conversaciones estaban centradas en el programa nuclear iraní en aquel momento y se habían suspendido tras el inicio de una ofensiva de parte de la nación de Israel. Y aunque Irán había expresado una disposición de negociar, también había denunciado la traición de la diplomacia por parte de Washington al optar por la vía militar. Ahora, por otra parte, hay que ver que el conflicto había dejado miles de personas muertas en el área de Gaza, donde Israel continúa operaciones militares en lo que se llama de manera paralela. La comunidad internacional ha expresado una preocupación por lo que se llama una posible guerra regional, mientras que se dice que el presidente de los Estados Unidos busca lo que se llama consolidar un acuerdo de paz que incluya lo que se entiende como una normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. En otras palabras, ¿qué podemos decir ante todo esto que estamos hablando? Este bombardeo estadounidense lo que para algunos indica es que intensifica un conflicto que ya tenso entre Israel e Irán y provoca una cadena de ataques, de intentos de tregua fallidos y una diplomacia de carácter frágil. Y aunque se han abierto lo que se llaman canales de diálogo, la situación sigue siendo lo que algunos definen en algunos análisis de carácter político como algo volátil, con el riesgo latente de que esto vaya a una escalada mayor. Que ahí es donde entonces venimos nosotros con el tema que habíamos señalado anteriormente. La herencia de Irán en la historia bíblica y su papel en los últimos tiempos. Entonces, no lo estamos presentando de una manera amarillista, sino estamos viendo cómo esta nación surge, pero surge con otro nombre, Irán. ¿Qué es lo que nosotros conocemos de Irán dentro del marco bíblico? ¿Quién eran ellos? ¿Cómo se conocían en la Biblia? ¿Y cómo nosotros lo podemos identificar? ¿Y de qué manera dentro del marco teológico, profético, sobre el rol de lo que se conoce Irán, nosotros lo podemos identificar desde los tiempos bíblicos hasta la participación de los eventos actuales? Es lo que queremos nosotros presentarles a la audiencia de hoy. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén ocurriendo estas situaciones nos lleva a nosotros ¿a qué? A ir al consejo de Dios para ver que todas estas situaciones son situaciones que ya están teniendo unas señales que ya estaban teniendo inicio desde hacía mucho tiempo, pero dentro de otros contextos. Juan, ¿qué tú podrías decirnos con relación a eso para que puedas entonces darnos una información que tenga un entorno contextual con relación al mismo? Sí, correcto, Junior. Como tú habías dicho, hoy estaremos hablando sobre ese papel de Irán en cuanto al conflicto Irán-israelí y su historia contextual en relación a la historia, ¿verdad?, de los últimos tiempos. Hemos visto en estos días cómo se ha desarrollado unos conflictos geopolíticos en el área de Medio Oriente, donde Israel está haciendo flanco de diferentes puntos de guerra.
y entre ellos el más significativo ha sido el de Irán, porque Irán es el que está financiando prácticamente todos estos otros puntos, como lo que es Hamas, Hezbollah y los demás que están alrededor. Pero no obstante, es necesario que para que nosotros demos inicio a este recurso que tenemos el día de hoy, para que la feligresía y la audiencia tenga, como tú indicaste ahorita, un contexto claro de dónde es que surge todo este tipo de conflicto, pues es necesario que tengamos que hablar desde el principio, ¿verdad? Y sobre un pueblo que en su inicio dio comienzo a esta sociedad. Y ese pueblo se llama Elam. Elam, ¿quién fue y cuál fue su significado, verdad? Elam es mencionado varias veces, ¿verdad? En la Biblia como un grupo de personas y también como una tierra habitada por ellos. A lo largo de la historia bíblica, los elamitas desempeñaron diferentes roles y tuvieron un papel destacado en el juicio divino y de redención. Además, existen profecías bíblicas que involucran a Elam y su conexión con la restauración. Aquí exploraremos quién fue Elam en la Biblia, su significado histórico, espiritual y así como su importancia y relevancia para el estudio de la comprensión de la palabra de Dios. Así que Elam es mencionado en la Biblia principalmente como un pueblo y una tierra que se ubicaba en el este de Mesopotamia. Todos sabemos que esa área de Mesopotamia es lo que conocemos como Irak, ¿verdad? En la región que actualmente se encuentra entre Irán e Irak. Su nombre deriva de uno de los hijos de Sem, hijo de Noé. En el libro de Génesis se nos informa que Elam fue uno de los descendientes de Sem y que su territorio se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el sureste de Irán. Elam fue un antiguo reino que existió desde el tercer milenio antes de Cristo y tuvo una historia rica y compleja. Durante su apogeo, fue una potencia regional que rivalizaba con otras civilizaciones como Babilonia y Asiria. Su posición estratégica en la ruta comercial entre el este y el oeste también le dio influencia política y económica. Y todos sabemos que parte de esa área pasa lo que es hoy en día la moderna, porque eso ha sido desde la antigüedad que existe la ruta de la seda, que es parte del comercio que hay entre el Oriente y Europa. Así que en contexto histórico de la Biblia, los elamitas interactuaron con otras naciones y pueblos, especialmente con los israelitas. Oigan bien, en varias ocasiones los elamitas fueron mencionados en profecías y como instrumento de juicio contra Babilonia y Jerusalén. En la Biblia, los elamitas son generalmente descritos como un pueblo guerrero y poderoso. En Isaías 22 se afirma que Elam llevó el carcar y el carro de hombre y jinetes, y Kir descubrió el escudo. Esta descripción sugiere que los elamitas eran habilidosos en la guerra y estaban bien equipados para la batalla. Además de su fuerza militar, los elamitas también son mencionados como unos hábiles arqueros. Jeremías 49:35 dice, y quebraré el arco de Elam, su mayor fuerza. Esta referencia resalta una vez más la destreza y la capacidad de los elamitas como arqueros expertos. Y es importante saber esto porque muchas veces por causa de esta profecía, no por causa de esta profecía, por causa de la mala interpretación de esta profecía, muchos confunden a Elam con lo que es Irán o los iraníes, y no es así. Ni los elamitas son iraníes, y ni siquiera los árabes, que podrían también confundirse con los pueblos árabes por el hecho de que son musulmanes, piensen que los iraníes son parte del pueblo árabe. No es así. Así que aunque los elamitas eran conocidos por su poder y habilidad en la guerra, también se le atribuye haber sido un pueblo cruel y malvado. En el libro de Joel 3:3 se menciona que vendieron a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén a los griegos, alejándolos de una tierra original, despojándola de su libertad y dignidad. Así que hemos hablado ahí prácticamente de lo que es el concepto
de dónde es que surgen los elamitas, que es un pueblo que fue absorbido por los iraníes cuando estos de pueblos indoeuropeos, por decirlo de esta forma pueblerina, bajaron al área de Persia y allí absorbieron esta comunidad. Pero ¿cuál es el papel de los elamitas en el juicio divino y la redención? En la Biblia encontramos que Dios usó a los elamitas como instrumento de juicio divino contra Babilonia y Jerusalén. En Jeremías 49, 34 y 39 se profetiza que Dios traerá la destrucción sobre Elán y dispersará a sus habitantes. Sin embargo, también se menciona la promesa de que Elán será restaurada en los últimos días. Bueno, y si podemos expresarlo de esta forma, vimos en un momento dado cuando Ciro, ¿verdad? Fue el rey de Persia, y Persia fue en un momento dado muy fructífero. De hecho, fue bajo el orden de Ciro que le ordenó cuando sacaron al pueblo judío de Babilonia que fueran a Jerusalén para que en Jerusalén reconstruyeran tanto el templo como la ciudad. Pero eso es más adelante que se podría estar hablando sobre eso. Este uso de los elamitas como instrumento de juicio no absuelve su responsabilidad por sus malas acciones. Aunque Dios los utilizó como un propósito específico, los elamitas también serán juzgados por sus actos malvados. Ezequiel 32, 24 se nos dice que el rey de Elam fue condenado por sus pecados. Sin embargo, a pesar de la condena y el juicio, existen esperanzas de redención para el pueblo de Elam. En la profecía mencionada anteriormente, donde dice Jeremías 49, 39, pero en los últimos días restauraré el bienestar de Elam. Ahora, aquí está hablando de una profecía que podríamos expresar que aún no se ha cumplido. Estas palabras nos dan la certeza de que Dios tiene un plan de restauración y de redención para Elam en un futuro dado. Así que esta parte concluye, ¿verdad? Lo que podríamos hablar sobre lo que es el trasfondo histórico de los elamitas o del pueblo de Elam y el juicio divino y de redención que va a haber sobre ellos. Ahora, antes de entrar a lo que es la profecía bíblica y su conexión con la restauración, yo quisiera saber si ustedes tienen alguna sugerencia, pregunta o duda con relación a lo que hemos hablado hasta ahora, Junior. Sí, Richard, yo por lo menos quisiera reservarme, porque tienes esa información que acabas de presentar, eh, es muy buena porque prácticamente nos sirve de contexto para que entendamos lo que se llama un buen elemento de trasfondo. Y le pregunto a Richard, Richard, en cuanto a lo que respecta a Irán, ¿qué nos puedes aportar en cuanto a lo que ha señalado Juan en ese punto? En lo Fíjate, que... Ajá, sí. Dios lo bendiga a todos. En cuanto a lo que el hermano Juan estaba diciendo, Juan por lo menos partió del periodo histórico y antiguo, que nos dio un fondo histórico de esas épocas, pero que el periodo, cuando se trata de Persia en su totalidad, tiene unos cuantos periodos que, ¿verdad?, que voy a tomar en consideración ahora. El periodo imperial, que fue entre el año 678 a 330 antes de Cristo, ese es el periodo que mayormente la Biblia menciona a Persia como tal, ¿verdad? En el libro de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 6 aparece mención de Darío, rey de los Medos, y ese periodo en el libro de Daniel está claramente identificado, el periodo imperial, no solamente con Darío, sino con Ciro. Y ese fue el periodo que la Biblia menciona claramente de este pueblo, ¿verdad? Que hoy en día es conocido como Irán, pero en aquel tiempo era conocido como Persia. Y entonces el otro periodo, el periodo medieval de Persia, que ese fue el periodo inicial islámico, que eso fue en el año 633 a 651, que empezó un cambio de religión de Persia, porque antes de eso, la religión de Persia era el zoroastrismo,
Zoroastrismo, sí. zoroastrismo, que es una religión que es dualista, que hay, ¿verdad? Una comparación entre el bien y el mal. Es una religión dualista que existió en ese periodo imperial, pero cuando vino el periodo islámico, entonces hubo el cambio, y entonces vino el cambio y entró el Islam en la escenaria, en el escenario de Persia. Después el periodo premoderno, que fue el imperio safarí, que fue entre 1501 1736, que ese fue el periodo safarí. En ese tiempo fue que Irán hoy en día empezó a tomar forma, como su territorio empezó a tomar forma básicamente en ese tiempo, hasta el día de hoy. Entonces ese periodo, el imperio safarí tuvo dos puntos. Quejar Irán, que fue de 1789 a 1925, y el Pahlavi Irán, que fue otro periodo que existió bajo ese imperio safarí, que fue desde el 1925 hasta el 1979. Entonces, perdóname que te interrumpa, Richard. fue, Ahí donde fue que ocurrió lo que se llamaba la Revolución Islámica en el 79, si no me equivoco. ¿Es correcto? Sí, ahí fue que ese fue en la época contemporánea. En el 1979 ocurrió el periódico La República Islámica, que fue con el en tiempo Ayatollah contemporáneo, con el Ayatollah con Khomeini. el Ayatollah Khomeini hasta el presente. Hasta el presente. Y ese es el estado político de Irán, que ahora se convirtió en Irán, pero antes era Persia. Ese es el presente de Irán en estos momentos. Ese es una república islámica. Pero fíjate, para que llegara a ser Irán, en el 1930, el Shah Reza toma pasos para formalizar el cambio de nombre en el 1930, que fue en el periodo Imperio Safarí. En ese tiempo fue que ocurrió este cambio, que se tomó paso para cambiar de nombre de Persia a Ese Irán. fue el que se llamaba Reza Pahlavi. El Reza Pahlavi. Ajá. Me acuerdo por elemento histórico, sí. Exacto, el Shah Reza Pahlavi, exacto. No fue en 1930 que se tomó unos pasos formales para cambiar el nombre. En el 1935 el cambio de nombre se hace realidad y se convierte oficialmente de Persia a Irán. Y en el 1959 el hijo del Shah Reza dijo que los términos Persia e Irán pueden utilizarse intercambiablemente en correspondencia formal. O sea que el hijo del Shah Reza afirmó categóricamente que se podía usar ese término intercambiablemente para referirse al mismo país, Shah, el Persia o Irán. Y básicamente esa es la estructura, los diferentes periodos que Irán ha sufrido hasta el día de hoy. En otras palabras, y hoy en día, en este tiempo. Sí, continúa, perdona que te interrumpí. Perdona, continúa. Sí, exacto. Como mencioné anteriormente, estamos en el periodo contemporáneo donde existe la revolución, la República Islámica, que está controlado por los descendientes de la Ayatollah Khomeini. Y estas personas, pues, ellos, simplemente por religión, porque su religión, su libro sagrado, el Corán, siempre está hablando de manera negativa en contra de los cristianos y en contra de los israelíes. Por lo tanto, que ellos siempre van a estar instigando al pueblo iraní hacia la guerra y hacia el conflicto con Israel. Continuando con lo que estábamos hablando, entrando un poquito más en detalle, en cuanto al periodo imperial,
que fue desde el 678 al 330, que el periodo imperial culminó con la derrota del imperio persa por los griegos, por Alejandro Magno, en el año 330 a.C. Ahí fue que llegó, y el rey de Persia que estaba era Artajerjes en ese tiempo, que fue el que sufrió la derrota de parte de Alejandro Magno, el primer rey de los griegos. Entonces, en el periodo medieval, ahí fue que empezó inicialmente el Islam, y desde este punto en adelante, mientras toda Europa estuvo en el oscurantismo, Persia era uno de los países más educados en ese tiempo, un país donde floreció la cultura, la ciencia, la filosofía, los artes. En ese periodo islámico que fue durante la Edad Media, fue que Persia floreció como un país donde, como mencioné anteriormente, la ciencia, el arte, la cultura se esparció por toda la región del Medio Oriente, mientras que Europa estaba viviendo una época de oscurantismo y en tinieblas. Oscurantismo, sí, oscurantismo. Sí. Y en el periodo premoderno, que ya mencioné también, Imperio Safarí, en ese periodo tuvo dos periodos dentro de ese premoderno. Ese periodo premoderno tuvo 2 puntos. El Quejar Irán, que fue, como mencioné, en 1789, en 1925, y el Pahlavi Irán, que fue en el 1925 a 1979. En ese periodo particular fue que el Shah Reza tomó paso en el 1930 para darle el cambio de nombre de Persia a Irán al país. En el 35 se convirtió en una realidad, y en el 59 el Shah Reza, el hijo de Shah Reza, fue que afirmó que se podía usar ese término intercambiablemente para referirse al mismo país. Y como había mencionado, el zoroastrismo era la religión del periodo persa preislámico. Esa era la religión hasta que vino el Islam. Y básicamente en este tiempo en que vivimos, el tiempo contemporáneo, está la República Islámica, que fue iniciado por Ayatollah Khomeini, que él fue que derrotó al Shah de Irán en el 79, y él impuso la República Islámica, que prevalece hasta el día de hoy. Las palabras, prácticamente es como hubiesen ocurrido una serie de etapas. O sea, hubo una etapa imperial, hubo una etapa de islamización y cultura persa, hubo también una era moderna de revolución islámica. En eso que tú mencionas, Richard, prácticamente, y lo que menciona Juan, ese periodo del imperio elamita en el 3200 a.C., el imperio aquemédica en el 550 y 330, y el imperio yo estaba buscando información, y eso es lo que ustedes mencionan, ese imperio parto sasanita, que también le llaman así, que es entre el año 247, 651. Los años no necesariamente tienen que ser exactos. Acuérdense que el elemento histórico va a depender de cómo la arqueología lo va trabajando, pero estos periodos son periodos más o menos entre esos años. Entonces, la islamización, como ustedes mencionan, es esa conquista islámica en el siglo VIII, donde el Islam viene reemplazando lo que tú señalas, Richard, el llamado zoroastrismo, y luego la dinastía Sabadi, lo que también le llaman la dinastía safávida, que es en el año 501 por ahí al 1736. Yo había escuchado que eso lo había impuesto el chiismo, que es una religión que vino diferenciándose en Irán, en el mundo suní, pero también es una que vino a ser consolidada con la identidad nacional y clerical
y está perdurando actualmente, según algunos que yo he escuchado hablando, y lo que se menciona y lo que están diciendo ustedes, que en la era moderna y la revolución islámica entre el siglo XIX y el siglo XX, Irán enfrenta esas presiones coloniales, entiéndase Rusia, el Reino Unido, esa revolución del 1906, entonces el golpe de Estado de 1953. Yo recuerdo cuando se habla también, y uno lo ve hasta en los documentales de historia, en el año 1979, cuando el ayatollah Khomeini regresa después del exilio, y entonces cuando se acuerdan del caso esto de los 400 y pico de rehenes y que tuvieron algunos 444 días bajo en la administración donde el presidente era presidente Carter, y después hubo la transición con el presidente Reagan, que hubo el trato de esa operación Eagle Claw, que fue un desastre para los Estados Unidos, en la cual se perdieron vidas en tratar de rescatar a estos rehenes que fue un intento fallido, y el presidente Carter asume la responsabilidad de este intento de rescate, ¿no? Y todas estas cosas estamos viendo cómo esta nación iraní está jugando un papel dentro del marco mundial, y dentro del siglo XXI estamos viendo un sistema político, cómo se combinan las instituciones dentro de la autoridad religiosa, dentro del marco del liderazgo supremo, dentro del ejército, la justicia y la política exterior. Y también se está viendo el aspecto de la geopolítica nacional o regional, mejor dicho. ¿En qué significa? O sea, Irán, cómo apoya a los grupos chiíes en el Líbano, cómo apoya a Siria, cómo apoya a Irak, cómo apoya a Yemen, y cómo ha generado lo que se llaman tensiones con Israel, con Arabia, con Saudi, con los Estados Unidos. Entonces están los conflictos recientes, los que están ocurriendo en lo que nosotros llamamos en este año 2025, donde Irán se convirtió en lo que se llama el blanco de bombardeo de Estados Unidos en una respuesta a un programa nuclear, donde las tensiones, lo que se llama, escalan y se han abierto en canales de carácter diplomático. Entonces, esto es lo que se dice que enfrentan los desafíos económicos, las protestas sociales, entre los sectores, lo que se llaman sectores reformistas, conservadores, y a pesar de las sanciones se mantiene lo que se llama una llamada producción cultural e intelectual y creativa. Pero acuérdense, todo esto son juegos de carácter político, pero hay una tensión, y es algo que nosotros como cristianos tenemos que ver cuando hacemos lectura de las noticias, porque ahora las noticias son manipuladas y tenemos que hacer un análisis cuidadoso, porque tenemos que ver cómo se maneja la gramática política, porque es que es la gramática política. Una cosa es lo que el líder dice ante un público para controlar y manipular, y qué cosas ellos dicen y hacen tras bastidores, que a veces es totalmente opuesto a lo que ellos dicen en público, independientemente del país. Bien, Juan, te tomamos del tiempo, pero es que toda esta información constituye ser importante para lo que estamos hablando con relación al tema, porque, y volvemos y retomamos, estamos hablando de la herencia de Irán en la historia bíblica y su papel en los últimos tiempos. Juan, ¿qué tienes que seguir informándonos en cuanto a o a esta nación que está actualmente jugando un papel dentro del marco histórico mundial y también dentro del marco bíblico? Sí, es muy importante todo ese trasfondo contemporáneo que ustedes han traído con relación a lo que hoy en día, prácticamente de unos 50 años para acá, es decir, en estos días, que han ocurrido con relación a los conflictos que ha habido entre Irán y Israel y el mundo entero. Todos sabemos que Irán es la cuna de los terroristas, como dicen en las noticias, pero es porque tiene una razón de ser, ¿verdad? Lo importante es que podamos entender, ¿verdad? Que nosotros
en la palabra del Señor existe una conexión entre la profecía bíblica y la forma en cómo Dios utilizó, ¿verdad? A Elam, en este caso, como instrumento de juicio. Entonces Dios ofrece este tipo de conexión para que nosotros nos evaluemos nosotros mismos. ¿En qué sentido me refiero? En que nosotros podemos, ¿cómo se dice? Eclectizar, como tú dices, Junior, la enseñanza bíblica, en el sentido de que, por ejemplo, se utiliza un pueblo para dar una enseñanza de que Dios puede utilizar a cualquiera para que haga sus planes divinos, sea para juicio como instrumento de juicio o cualquier otra forma. Nosotros nuestros pasados, ¿verdad? Éramos personas que éramos pecadores y hacíamos cosas que desconocemos si en alguna forma Dios nos utilizó como forma de instrumento para hacerle a alguien entender algo que quizás no fue la mejor forma que nosotros teníamos que hacer y nos utilizó como instrumento de juicio, pero nosotros nos dimos cuenta de que en ese sentido, ¿cómo te digo? Aceptamos lo que es la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Señor Jesucristo dentro de todas estas cosas que estamos viendo y nos arrepentimos. Al arrepentirnos, nos ha dado la oportunidad de restaurarnos, que es lo mismo que ha hecho con Elán. Y entonces en ese sentido, pues nos da la oportunidad también de tener una redención en el futuro que ha de acercarse prontamente. Por eso hay una profecía en Isaías 11:11 que dice, permíteme un momento, por favor. Estoy grabando. Aquí en medio de una llamada telefónica. En Isaías 11:11 nos dice, y sucederá en aquel día que el Señor volverá a tener en posesión otra vez, a adquirir por segunda vez al remanente de su pueblo. O sea, esto es una promesa, ¿verdad? Que Dios no hace a través de su palabra, donde nos muestra que tiene un plan para reunir y restaurar a todo su pueblo. ¿Cuál es la importancia y relevancia de estudiar entonces y entender el Elam en la Biblia? El estudio y la comprensión del Elam en la Biblia son importantes por varias razones. Nos ayuda a entender la complejidad y profundidad de la palabra, ¿verdad? El estudio del Elam en la Biblia nos muestra la justicia y la sabiduría de Dios en el manejo de la historia humana. A través de los elamitas vemos cómo Dios usa incluso el mal para cumplir sus propósitos y cómo ofrece oportunidades de redención y restauración a aquellos que han sido instrumentos de juicios, independientemente de nuestros antecedentes o acciones pasadas. Dios ofrece la oportunidad de volver a Él, experimentar su gracia y ser restaurado en una relación con Él. Así que es importante, ¿verdad?, que comprendamos que el Elam nos enseña sobre la justicia y sabiduría de Dios en el manejo de la historia humana. Nos muestra la importancia de la redención y la restauración en su plan para la humanidad. Además, el encuentro de las personas de Elam con el Evangelio en el día de Pentecostés, fíjense, porque ahí se menciona a los de Elam, nos recuerda que el amor y la gracia de Dios no tiene límites y está disponible para todos. Así que antes de entrar a los persas y los elamitas en un análisis comparativo, histórico y cultural, pues cedo la parte para que ustedes me dejen saber si hay alguna duda, alguna pregunta. Fíjate, en el aspecto antiguo se ve que Irán es identificado en la Biblia, como tú dijiste. A veces mencionan como Elán y Persia, pero también se nota en la Biblia, en Génesis 10:22, que son descendientes de Noé, porque dice que fueron hijos de Sem, lo que vincula a los elamitas con naciones semíticas. Ahora, eso hay que tener cuidado porque también Madad, hijo de Jafet, es antepasado de los medos, quienes junto con, si no me equivoco, con los persas formaron el imperio medo-persa. Pero también hay que ver que estos aspectos estamos viendo un elemento de origen. También vemos en Génesis 14,
el elemento del primer conflicto que aparece, cuando el caso de Kedorlaomer, rey de Elam, donde lidera la coalición que ataca a Canaán y captura a Lot. Y vemos cómo Abraham derrota la primera, el primer combate y la primera guerra de carácter internacional que aparece en la Biblia, ¿no? Y se ve una profecía en Jeremías 49, el versículo 34 al 39, con relación a Elam, que anuncia un juicio sobre ellos, pero también promete lo que decía Juan, una restauración de redención. Y entonces aquí es donde el rey Ciro el Grande, profetizado por el nombre de, en este caso, que el mismo Isaías también lo señala en el capítulo 44 y 45, donde hay una liberación de judíos en el exilio babilónico y una acción financiada por la reconstrucción del templo, viéndolo como un libertador. Y también se habla de esto en Esdras capítulo 1 del 1 al 4. Pero también tú puedes notar que se hablan como documentos de los libros ambientados de Persia, que aparece tanto el libro de Esther, el libro de Daniel, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que estos libros desarrollan lo que se llama el contexto del imperio persa. También se puede ver que el profeta Daniel habla en Persia y sirve bajo reyes persas como tú mencionaste, Juan, Darío, bajo Ciro, y recibe lo que se llaman visiones sobre el futuro de imperios mundiales. Y eso podemos encontrar esas referencias en el capítulo 8 del mismo libro del profeta. Entonces hay que ver también que tiene repercusiones de carácter escatológico. Por ejemplo, Ezequiel 38 y capítulo 39 también, donde aparece Persia como parte de una coalición donde libera y es liberada, y hay que aclarar esto, tú sabes que se habla de Gog y Magog. Magog es un territorio, pero Gog no. Gog se menciona como un líder. Entonces, Gog es contra Israel en los últimos días. Entonces, Apocalipsis se menciona, aunque no menciona directamente a Irán, muchos de los escolásticos lo vinculan en su papel con naciones que se oponen a Dios en el juicio final. Y por otra parte está lo que se llama la dualidad profética. Hablan como Persia aparece tanto como un instrumento de redención, entiéndase Ciro, y también como un acto de juicio escatológico, entiéndase en coalición contra Israel. Esto es importante que podamos entender estos aspectos porque tenemos que ver cómo se utiliza esta nación tanto como elemento de redención como elemento de coalición. Es lo que tenía que señalar, Juan, porque me mencionaste estos puntos y es bueno también tenerlos claros para que entendamos que cuando hagamos lectura del documento bíblico, no hagamos simplemente una lectura natural, sino que también tenemos que hacer lo que se llama un análisis inductivo del documento para poder entender el contexto en el cual están hablando los profetas en ese momento. Bien. Bueno, pues No sé si continuamos. Richard... Sí, discúlpame. Sí, no sé si Juan quiere continuar o Richard quiere argumentar en cuanto a ello. Si Juan no tiene nada, güey, yo lo que podría mencionar sería que en la palabra de Dios se hace mención de que Persia, ¿verdad? Jugaba un papel importante históricamente. En el caso del libro de Daniel, que menciona que había el príncipe de Persia, habla de un demonio que estaba a cargo de esta nación, que era el que dirigía la nación para hacerle daño al pueblo de Dios en aquel tiempo. Y hoy en día ese mismo demonio sigue dirigiendo a Irán, ¿verdad? Ahora no como el príncipe de Persia, sino el príncipe de Irán.
Y entonces, como podemos ver que este demonio sigue hasta el día de hoy controlando a Irán, que una vez se llamaba Persia, y sigue siempre procurando la destrucción de Israel, y siempre esa hostilidad siempre existe, a pesar de que ha habido un cambio de religión, ha habido un cambio de líderes y un cambio de los tiempos, pero ese demonio sigue instigando. Podemos ver a que Irán siga siendo enemigo de Israel. Y podemos ver claramente que cuando atacaron a Israel en el mes de junio de este año, dice que ellos lanzaron el ataque de misiles más grande de la historia contra Israel. Y sin embargo, Dios protegió a Irán de una manera milagrosa, que solamente algunas bombas cayeron en algunos sitios lejanos, y posiblemente 1 o 2 personas sufrieron algunos daños, pero que verdaderamente podemos ver aquí como Dios protegió a Israel en esa ocasión, en ese mes de junio, que a pesar de que los misiles que enviaron Israel era con la intención de totalmente destruir a Israel en su totalidad, pero sin embargo la mayoría de los misiles fueron destruidos en el aire, ¿verdad? Por el sistema israelí de la cúpula de hierro que ellos tienen de defensa aérea, pero detrás de eso estaba Dios sobre todo, protegiendo a su pueblo, y no lograron su propósito con la destrucción de Israel. Y Israel, pues, pudo contraatacar y hacerle daño a Irán, y Estados Unidos también intervino de manera providencial y destruyó todos los lugares donde estaban los misiles, donde estaban los reactores nucleares, y donde estaba el lugar donde se producían el uranio para hacer posible que estos misiles nucleares existieran. Y providencialmente Dios le puso en el corazón al presidente para que destruyeran a estos lugares en su totalidad, para que así Irán no siguiera con su intención malévolo de destruir a la nación de Israel. Y podemos ver claramente que Dios siempre va a proteger a su pueblo, a pesar de que su pueblo no es perfecto y siempre le han dado la espalda a Dios hasta el día de hoy. Pero Dios siempre los protege por causa de los padres. Dios los protege. Y eso estamos viendo que hay un elemento de conflicto, y hay unos momentos que hay como una especie de pausa dentro de esta nación contra el pueblo de Israel. Y eso es algo que vamos a estar viendo en el periodo de nuestras vidas, al menos que el Señor no venga a levantar a su pueblo. Juan, ¿qué más tendrías que señalar en cuanto a esto? Porque hay algo que me llama la atención, porque habíamos mencionado, personalmente yo hice el señalamiento, que ellos son descendientes de Sem, pero algo que me llama la atención, porque no son considerados como si fueran semitas. No lo son, no lo son. No lo son. No lo son. La consideración correcta es que no lo son. El hecho aquí estriba en que hay diferentes análisis comparativos que podemos hacer de ambas culturas. Y entre ellas es que la historia de Mesopotamia y sus regiones circundantes presentan un mosaico de pueblos y culturas que, aunque a veces se entrelazan, ¿ves? No son. Poseen identidades bien definidas, entre estos los elamitas y los persas. Esto es un lugar relevante en el desarrollo político y cultural de Medio Oriente o del Cercano Oriente. Si bien ambos habitaron el mismo territorio, que en gran parte de ese territorio coincide con la actual región de Irán, que es lo que conocemos hoy como el pueblo que está en disputa con Israel. Y pues sus orígenes, estructura política, lengua y proyección histórica muestran diferencias significativas. En ese aspecto, lo más importante es que los persas hablaban un lenguaje perteneciente a la familia indoeuropea, rama iraní, que se registró en inscripciones cuneiformes durante el periodo de Aqueménida, que era el persa antiguo.
cultura, aunque absorbió elementos de Elam y Mesopotamia, se consolidó como un fuerte componente iranio, destacando valores como el zoroastrismo, como mencionaron ahorita Richie, la administración imperial y la construcción de vastas redes de comunicación. Entonces, me gustaría seguir entonces dándole prácticamente una redundancia a esto con relación al conflicto que ya ustedes empezaron a hablar entre Irán e Israel y el papel profético en el mundo, ¿verdad? Y es que el conflicto entre Irán e Israel es uno de los más tensos y peligrosos de la política internacional contemporánea. Aunque a diferencia de las disputas históricas milenarias en Medio Oriente, este enfrentamiento tiene disputas históricas en un origen moderno. Su trasfondo combina factores ideológicos, religiosos y estratégicos que lo otorgan un carácter complejo. Pero el observador bíblico, este antagonismo no solo responde a dinámicas geopolíticas, sino que también puede insertarse dentro de un panorama profético que parece preparar el escenario para eventos predichos en la escritura, que eso es básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacerle ver a la audiencia en este día. Ese origen histórico o ese conflicto histórico empezó en esos periodos que habló Richie, ¿verdad? Pero aquí el más importante es lo que ocurrió en el 79. Una relación de cooperación que había, ¿verdad?, entre Irán e Israel, mantenía una relación cordial en aquellos momentos durante el gobierno del Shah, Mohammad Reza Pahlavi. Irán veía a Israel como un socio estratégico frente a la expansión del nacionalismo árabe y la influencia soviética. Fíjate cómo cambian los papeles. O sea, en aquel momento la problemática existía con la Liga Árabe, por decir así, y la relación que había con la Unión Soviética en aquel momento, que ya la Unión Soviética dejó de existir, que no es una extensión de lo que hoy se conoce como Rusia, ¿verdad? Y la cooperación incluye intercambio comercial, inteligencia militar y colaboración tecnológica, que en aquel momento esto eran evidentemente los enemigos de Israel. Ahora, la ruptura o el giro ideológico en el 79 bajo la Revolución Islámica, liderada por el Ayatollah Ruhollah Khomeini, formó radicalmente la política exterior iraní. La nueva república se fundó sobre principios religiosos chiitas y una visión teocrática, adoptando una postura abiertamente hostil hacia Israel. Khomeini lo denominó un régimen sionista ilegítimo y cortó toda relación diplomática. Desde entonces, Irán ha patrocinado movimientos como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza. Ya ustedes ven lo que está ocurriendo hoy en día por causa de esta situación que se está exponiendo ahora. Alineando su política exterior con la causa palestina y proclamando la eventual desaparición de Israel como objetivo político y religioso. Irán no quiere poseer la tierra de Israel. Irán lo que quiere es eliminar a Israel, porque el enemigo de las almas está utilizando a Irán para exterminar el pueblo judío. Y todos sabemos que eso está explícito en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel no va a desaparecer. Al contrario, todas las naciones se van a unir en contra de Israel, pero Dios va a defender a Israel. Así que factores lo que tú estás diciendo, lo que se está formando prácticamente es un levantamiento para la destrucción de la nación de Israel. Es correcto. Entonces, lo que está ocurriendo, todo lo que se está formando, todo este movimiento a través de el Medio Oriente y toda esta zona mesopotámica es prácticamente creando una especie de emboscada en la cual la nación de Israel se encuentre en una encerrona donde no se sienta protegida. Entonces, ellos ahí sientan, los países contrarios puedan sentirse en una seguridad donde es la forma donde pueden conseguir que la nación israelí ya no tiene una salida y es la forma para ellos entonces poder asumir una
acción ofensiva contra ellos. Porque una de las mentalidades que se tiene y una de las razones de las mentalidades antisemitas es esa, o sea, y déjenme decirle, mucha de la gente no lo dice y no lo expresa abiertamente, pero ¿cuál es la razón por la cual quieren la eliminación de Israel? Una de las cosas es, tú eliminas a Israel, ya no es necesidad de que venga el Mesías. Entonces, necesidad de que venga el Mesías te da a entender de que los incrédulos prácticamente no son incrédulos. Ellos creen que verdaderamente el Mesías viene y viene a reinar, por lo tanto ellos no quieren que el Mesías venga a reinar. Correcto. Porque ellos quieren un reino gobernado por hombres. Exacto. Ellos quieren dominar no solamente Israel, su plan es dominar el mundo entero y lo estamos viendo. Es un plan globalizado gobernado por un hombre. Claro. O sea, y no se puede ver con una mentalidad amarillista, hay que verlo con una mentalidad de carácter antropocéntrico, enfocada en qué, en lo que yo quiero hacer. Entonces, todo va a estar enfocado en mi necesidad y todo lo que se interponga en mi camino lo voy a eliminar. Por eso es que Israel está entorpeciendo mis proyecciones, por lo tanto lo tengo y el término es aniquilarlo, eliminarlo. Por eso es que esto en un mundo de mentalidad relativista viene siendo ¿qué? Algo que no es ofensivo, algo que no es malo. Y definitivamente eso es el propósito del pueblo iraní en el día de hoy que vemos en donde quiera a través de los medios de comunicación. Y es que existen también diferentes no conceptos, sino puntos centrales que respaldan el conflicto. Y que Irán brinda a organizaciones como Hezbollah y Hamas apoyo tanto armamentista, financiero y de entrenamiento. Israel, por su parte, considera a estos grupos como una amenaza directa, ¿verdad?, a su seguridad nacional y ha lanzado múltiples operaciones militares para debilitar su capacidad ofensiva. Por eso es que ya a la falta de apoyo por parte de Irán, diría yo, financiera y militar y armamentistamente, porque yo creo que hay apoyo moral de parte de Irán hacia Hezbollah y Hamas, pero ha ido decayendo precisamente porque ya no hay financiamiento, ¿verdad? Y es un factor donde entonces, cuando entra la amenaza real de la carrera armamentista nuclear de Irán, se ve un factor internacional donde entonces hay aliados cercanos a Israel, como ha sido Estados Unidos, que ha jugado un papel clave en la dinámica del conflicto, imponiendo sanciones severas a Irán y respaldando militar y diplomáticamente al gobierno israelí. Claro está, ya en la último mes que vimos, ya tuvo que Estados Unidos intervenir directamente porque ya había información de que Irán estaba generando uranio para crear una bomba atómica. Estamos Y esta carrera nuclear en su empeño de Irán por desarrollar elementos uranio que da la capacidad para desarrollar una bomba atómica y que el propósito era destinar la misma para la eliminación de Israel, ha sido un punto neurálgico en relación a este evento que está ocurriendo del conflicto que hubo hace un mes. ¿Por qué? Porque Israel temía que Irán adquiriera capacidad nuclear militar, lo que podría haber alterado el equilibrio estratégico de la región y poner en riesgo su supervisión. Y esto no hubiera sido así si no hubiese sido por la intervención de los Estados Unidos, que eran los que tenían la capacidad para poder destruir estos reactores nucleares y estos
bunkers, o sea, estos Ok. lugares debajo de la tierra donde estaban desarrollando este programa nuclear. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros como creyentes, teniendo los pies en la tierra, ver a los Estados Unidos dentro del marco de la profecía bíblica? La razón por la cual te hago el comentario es porque nosotros no vemos directamente a los Estados Unidos mencionado dentro de la profecía bíblica. Entonces, ¿cómo nosotros los creyentes, de manera coherente, sin ningún tipo de anacronismo, podemos entonces dar una explicación responsable a la audiencia de cómo juega Estados Unidos un rol importante dentro de todo este escenario? Es lo que prácticamente podemos nosotros, cómo podríamos nosotros entonces mencionar qué papel hace, qué papel está jugando actualmente. Bueno, Porque es algo importante, porque nosotros los creyentes no podemos dejarnos llevar por sentimentalismo, no podemos dejar llevarnos por impulsos, sino que es importante ver cómo es que Dios opera. Por eso es necesario irnos a través del consejo divino, porque si ahorita mencionaban ustedes el rol de Irán en funciones con otros nombres, usándolo también como elemento de coalición a favor y en contra, pues entonces quiere decir que Dios tiene mecanismos para utilizar a otras naciones, para utilizarlas como coalición a favor y en contra también en estos tiempos actuales. bueno, Entonces, ajá, sí, dime, Juan, sí, ¿qué es lo que tú podrías analizar dentro de tu perspectiva? Porque lo que vamos a decir puede ser de carácter periferal, pero a la misma vez lo queremos decir de manera responsable, ¿no? exacto, lo más responsable que podamos. Mira, ahorita tú hablaste de Gog y Magog, que Uh Magog es un lugar, pero Gog es una persona. -huh. Históricamente, podemos hablar de que Irán corresponde a la antigua Persia, ¿verdad? Ajá, uh -huh. Entonces, en Ezequiel 38-39, Persia aparece como parte de la coalición liderada ¿por quién? Por Gog contra Israel en los últimos días. Nosotros no sabemos quién es Gog. La gente pues estipula que es Rusia, pero no necesariamente es Rusia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues podemos inferir, porque la palabra no menciona a Estados Unidos en ningún lado, pero podríamos inferir que las alas que se le dan a la mujer, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, tenga que ver algo Estados Unidos, porque Estados Unidos es representado por un águila. No Lo que sucede, necesariamente es así, pero podría ser, no lo sabemos. sí, lo que sucede es que cuando trabajamos el elemento apocalíptico hay que verlo dentro del marco simbólico del contexto que lo presenta el autor hacia el destinatario. Entonces, eso habría que verlo con mucho cuidado. Y eso que mencionas de Gog y Magog es importante. Y gracias que lo hayas mencionado, porque fíjate, cuando Ezequiel menciona las varias naciones antiguas, tenemos que ver, por ejemplo, mira, Persia es lo que algunos inician como Irán. Kuch es lo que se menciona como Sudán y África Central. El área de Put es Libia y lo que se conoce como Somalia. Lo que se conoce como Gomer es el área de lo que se entiende actualmente como la Alemania o la Turquía. El área de Togarma es lo que se conoce como también una porción de Turquía y otra porción de Alemania también, porque son unas áreas grandes. Ahora, el área de Magog es lo que se conoce y algunos estudiosos la apuntan como la Rusia y el Asia Central. ¿Te das cuenta? Ahora, el área de Mesec y el área de Tubal son regiones de Turquía también. Te das cuenta que todo está conectado en toda esa región cuando tú vas al mapa actual. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la identidad de Gog en la Biblia? Gog en Ezequiel es presentado como un líder militar y político que encabeza lo que se llama una coalición de naciones
y escucha bien, una coalición de naciones, y en este caso en contra Israel. Y después especifica, se refiere como en los últimos días. Y aunque su identidad exacta, cuando tú analizas y buscas, está en debate y está prácticamente en posiciones de interpretaciones de diferentes posturas, Gog es lo que se llama un líder simbólico. Está descrito como el príncipe de Ros en Mesec, en Tubal. Así lo dice Ezequiel 38:2-3 cuando tú lo buscas. Entonces, no se menciona en otras partes de la Biblia como una figura histórica concreta. Entonces, muchos escolásticos lo ven como un símbolo del enemigo final de Dios y lo ven como una especie de arquetipo de la rebelión contra el pueblo de Dios. Por otra parte, tú ves a Gog como un líder de Magog. Entonces, Magog es una región al norte de Israel asociada con los descendientes de Jafet. Entonces, si tú dices que si yo te mencioné, Gog tiene que ver con Rusia, pues Gog tiene que ser Putin. Eso rápido viene alguien y lo asocia con eso, porque nosotros somos muy dados a unas conexiones de nuestra lógica, pero hay que tener mucho cuidado porque eso no tiene que ver con eso. Entonces, cuando vemos Gog sería el comandante de lo que serían las hordas del norte, posiblemente un vinculado con los pueblos de los excitas cimerios o incluso la Rusia o el Asia Central. Ahora, también hay que ver, pero está hablando de un comandante. Bueno, puede ser un comandante. Se está refiriendo a un líder político o a un general que dirige tropas, que es el porque cuando tú hablas de un general en términos de la milicia, los generales son los que desarrollan las estrategias, son los artistas de la guerra, son los que preparan de cómo se desarrolla el ámbito ofensivo y defensivo para llevar a cabo un combate, para ganarlo. Entonces, ¿cómo tenemos que verlo? Tenemos que verlo dentro de esta perspectiva. Entonces, cuando tú lo ves dentro de una geopolítica moderna, algunos intérpretes lo identifican como un líder ruso o euroasiático debido a la ubicación en las partes remotas del norte. ¿Te das cuenta? Pero nosotros no podemos establecerlo como un categórico. No. Entonces, esta interpretación se basa en una alineación actual a las naciones hostiles de Israel como Rusia, Irán, Turquía, entre otros. Algunos me oyen hablando y dicen, piensa que es el presidente de la Rusia. No, estamos hablando basado en lo que algunos estudiosos piensan que puede ser. Ahora, ¿es una persona o es un sistema? Mira, literalmente Gog es un futuro líder político-militar que encabezará una invasión real contra Israel. Eso es lo que Gog. Entonces, en términos simbólicos, es una representación de un espíritu de rebelión contra Dios y es una figura escatológica como el anticristo o una coalición antidios. Eso es lo que Gog. Eso es lo que yo tengo que entender como creyente. Pero yo no puedo apuntar a que es cierta persona. Yo no puedo hacerlo porque no tengo esa capacidad para hacerlo. Y puedo ver que hay lo que se llaman antetipos que pueden caracterizar eso. ¿Te das cuenta? Es como gente que señalaban que Antíoco Epífanes IV era el anticristo. Eso es una prefiguración de lo que podría ser para algunos, de acuerdo a sus interpretaciones, lo que era el anticristo. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Entonces, volviendo a la pregunta que habíamos hecho ahorita, Juan, con relación a lo que mencionábamos de Estados Unidos en el papel bíblico, no se menciona directamente a los Estados Unidos, pero hay un rol como protector de Israel. Entonces, estamos viendo un defensor de libertades o una potencia mundial que lleva a algunos a especular que podría estar implícitamente representado, aunque no está altamente debatido. Entonces, algunos que se dedican a trabajar en este departamento, entiéndase estudiosos, piensan que la Biblia guarda silencio sobre Estados Unidos.
porque será irrelevante, será neutralizada o será transformada ante los eventos del fin. Estados Unidos, en términos morales, es un desastre. En términos morales, sí. En términos morales, sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes actualmente a un presidente de transición. ¿Por qué de transición? Porque tú tienes un presidente que está en contra de un sistema globalista y quiere volver a restaurar a una nación a que se incline a buscar los principios de la nación, donde Sí. en la moneda que dice, en God we trust, pero ellos no trustan en ellos mismos. Entonces, todos esos conceptos ya no están. Entonces, es un volver. Es como decir, cuando tú oyes a un cristiano decir que hay que volver a la senda antigua. Eso es lo que quiere el presidente actual. Cualquiera que nos oye dice que nosotros pues somos de esa línea. ¿No? Todo aquello que se alinee a buscar lo que es justo, lo que es honesto, lo que es buen parecer, obviamente una persona que busque esos principios, pues todo puede buscar. Esta persona, el presidente actual, está buscando reivindicar los principios de la nación. Él va a cometer errores como cualquier otro hijo de vecino, porque él es humano, él tiene unas perspectivas, pero él cree en lo que se llama en la ética natural. Por eso es que él rechaza lo que se llama el aborto, ahora le llaman el IVE, lo que se conoce como la intervención involuntaria del embarazo. Todas estas cosas. Entonces, él apoya la ética natural. Él entonces viene con una agenda, pero acuérdate, él lo que va a estar en el poder son 4 años. En 4 años es muy poco para hacer buenas cosas, pero también es mucho tiempo para hacer mucho daño. Y eso los que viven en la nación saben que para hacer mucho daño tú no necesitas mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Hay que ver que es mucho más lo que quiere hacer la agenda globalista en un mundo relativista ante unos grupos que solamente se han convertido en grupos antiglobalistas porque se han dado cuenta que estas agendas son agendas que son anti Dios, en contra de Dios y son centradas en el hombre. Y la gente no se da cuenta porque aún la misma iglesia, sin darse cuenta, apoyan estas agendas. Cuando digo iglesia, me refiero a congregaciones, porque la iglesia de Cristo es una iglesia que está enfocada en los principios del reino. Ahora bien, cuando vemos esto, tenemos que dar una advertencia. La profecía bíblica no debe forzarse para encajar en los titulares de hoy. También tenemos que ver como advertencia que no todo conflicto moderno tiene lo que se llama una conexión directa con la profecía bíblica. También tenemos que tener en cuenta de que si podemos ver todo lo que ocurre, no todos los alineamientos de las naciones que ocurren actualmente son tensiones en el Medio Oriente o influentes en potencias como en Estados Unidos. Podrían ser preparados como escenarios proféticos, pero sí juegan un papel fundamental, porque tenemos que ver algo. Cuando la Biblia dice que Dios es el que pone, que quita reyes, Dios es el que en forma directa o indirecta es el que permite al final del día que todo ocurra. Entonces tenemos que ver que el cumplimiento de lo que ya Dios ha declarado se va a llevar a cabo, porque ya Dios lo estipuló. Solamente lo que Dios está esperando, los protagonistas. No es que Dios los escoge, los protagonistas ellos mismos se hacen los voluntarios. Entonces estamos viendo algo interesante. Estamos viendo que lo que ya Dios ha declarado se ha de cumplir en su periodo, en su tiempo. La iglesia lo único que va a hacer es identificar los tiempos como el Señor le indicó. Porque nosotros no sabemos día, nosotros no sabemos hora, pero nosotros podemos identificar los tiempos. A medida que los tiempos se van identificando, nosotros sabemos, como decimos por ahí, el verano ya se acerca. Todas estas cosas son indicadores de que ya los tiempos
de que ya la venida del Señor está a las puertas, de que ya todo esto que está ocurriendo son indicadores a lo que Jesús le había hablado a sus discípulos cuando en el capítulo 24 de Mateo le estaba hablando de guerra, de rumores de guerra. Esa expresión ya ha tenido un nivel de aspiral ascendente a un punto que va a llegar al nivel más alto, donde va a tener su nivel de lo que se llama total y de lo que se llama, donde la última gota va a hacer que el vaso rebose. Por eso es que nosotros no podemos decir esto es lo que va a causar tal cosa. No podemos, pero sí podemos observar lo siguiente, que aunque ciertos países no aparezcan en el mapa bíblico, son parte como instrumento de Dios para Dios llevar a cabo sus propósitos. Y es lo que podemos observar actualmente, como Estados Unidos, Dios lo puede estar utilizando, en este caso, como apoyo a la nación de Israel. Independientemente que la gente pueda pensar que sea el pueblo de Dios, que no sea el pueblo de Dios. Lo que sí nosotros tenemos que ver es que Dios es cumplidor de promesas. Dios no es incumplidor de promesas. Y yo diría, Junior, bueno, la profecía está escrita. Y en Ezequiel 39 especifica claramente que Dios va a intervenir de forma directa y sobrenatural. Entonces, en aquellos tiempos, ¿qué podían estar viendo el profeta con relación a eso que le estaba explicando? Que en aquel momento para él sería una forma sobrenatural, que hoy en día podría ser precisamente eso que hizo Estados Unidos, que no está en la profecía, sino que lo que está en la profecía es que intervino para defender a Israel. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, sí, que hay cosas que posiblemente él no podía articular con sus palabras porque eran otro tipo de situaciones a un nivel futurista. Algunos piensan eso. O sea, cosas que él vio en el nivel futuro que él no podía darle el nombre porque no existían esos nombres y él posiblemente utilizó elementos simbólicos. Porque Puede ser. es como tú dijiste ahorita, o sea, estamos hablando de 2000, ya son 2000, ¿cuánto? 2025 años que Jesucristo vino y la profecía de Ezequiel es mucho más tardía. Sí, es mucho más. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos concordar al menos de que esas intervenciones que está haciendo Estados Unidos a favor de Israel es parte de esas intervenciones que Dios está haciendo sobrenaturalmente. Claro, si lo vamos a ver desde un punto de vista espiritual, no es eso. No es eso. Porque en el posterior día, pues yo me imagino que el Señor va a intervenir con sus ángeles. Pero como la profecía da pie para lo que va a surgir posteriormente, no podemos dudar tampoco que lo que está ocurriendo hoy en día es parte de lo que ha de venir en el futuro. Lo que tenemos que también preguntarnos es cómo aplica esto para la iglesia de Cristo hoy. Tenemos que ver que tenemos que estar atentos al cumplimiento profético dentro de todo lo que va ocurriendo, cómo se va gestando todo. No podemos dejarnos llevar por el elemento miedo, sino por la fe del plan soberano de Dios. Tenemos que no perder la perspectiva mediante el recurso que Dios nos ha dado, que es la herramienta de la oración. Por eso es que la iglesia tiene que seguir clamando por ¿quiénes? Por los cristianos que están en Irán, por los cristianos que están en Israel, por todos los cristianos que están en esos lugares, porque en esos lugares hay creyentes, por los que están predicando en esos lugares llevando el evangelio de salvación, por los misioneros que están en esos lugares, porque nosotros a veces nos desconectamos y pensamos que en esos lugares no hay creyentes, pero los hay. Claro. Y sobre todo la predicación del evangelio que incluya a los enemigos. Por eso es que Dios quiere salvar también a la gente de Irán. Entonces, Dios quiere también salvar
al pueblo de Israel, porque mucha gente en Israel todavía no ha conocido la experiencia de salvación. O sea, si tú te das cuenta, el evangelio del reino es uno de carácter inclusivo. Aun aunque los elementos bélicos van a estar presentes, eso no le cierra la puerta al evangelio. El evangelio no tiene obstáculo, porque a pesar de todo lo que vaya ocurriendo, el evangelio siempre va a tener acceso para alcanzar almas para el reino. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso es que a veces nos preguntan que si estamos nosotros no estamos en contra. Todo elemento bélico, eso es nocivo a la vida del ser humano. Por eso es que nuestra oración tiene que ir acompañada en que la salvación visite tanto al enemigo como al amigo. Tiene que visitar a aquel que no ha conocido la experiencia de salvación. Entonces, acuérdate, nosotros no conocemos contextos históricos, tanto de los hermanos israelíes como los iraníes, pero sí lo que podemos conocer de un Dios que habla en medio de los contextos. Y esa forma en cómo él habla, pues, para el creyente es estudiando la profecía bíblica. Precisamente ese fortalecimiento de las alianzas hostiles hacia Israel y la creciente capacidad militar que tiene Irán son indicios, como te había dicho ahorita, es de un escenario profético que va más allá de 2000 años de haberse formado. Entonces, esta tensión no solo tiene implicaciones políticas y de seguridad, sino que también podría representar el preludio, o sea, la antesala de eventos escatológicos, eventos de los tiempos finales. Eso es sin duda. Eso es sin duda. Ahora, el hecho de que todo eso ya Dios lo haya declarado no implica de que Dios no vaya a salvar gente que vaya a que escuche el evangelio de salvación, porque dentro de todos estos grupos va a haber gente que va a recibir el mensaje de salvación. Y esa debe ser también nuestra mentalidad cuando estamos nosotros en nuestro lecho en oración, pidiéndole al Señor que la palabra llegue para salvación. Porque fíjense, nosotros no conocemos los contextos históricos, eso es uno. Nosotros no conocemos las dinámicas en estos lugares. Nosotros vivimos en países donde no vivimos una persecución literal. Nosotros prácticamente tenemos persecuciones de carácter cibernético. Nosotros hacemos un comentario a través por la red y nos cortan la página. Eso es el tipo de persecución. O le decimos a alguien algo y se siente. La persecución que se puede experimentar aquí hasta el momento es ese nivel. Puede ser que más adelante la persecución vaya escalando. Ahora está el momento. Mientras eso no se da, tenemos que seguir orando. Ahora mismo en países como en Inglaterra, si tú te paras en una oficina donde se llevan a cabo el aborto, la gente puede interpretar que tú estás orando y te pueden mandar a arrestar. Y eso no se puede probar si tú estás orando. Porque tú puedes estar parado allí, a lo mejor esperando un vehículo para coger transporte de un punto A a punto B. Pero eso no se puede. Pero se vive en un mundo así. En un mundo donde ya Dios no está siendo el punto de atención. Dios ya ha dejado de hacer el punto de atención. Por eso entonces las iglesias, entiéndase, no iglesias, las congregaciones, iglesia es una, congregaciones son muchas, se han concentrado en estar en las cuatro paredes. Por eso es que ese concepto de la oveja perdida, de irla a buscar, no, ahora la oveja tiene que llegar al rebaño sola. Ya nosotros no la buscamos. Sí, es como decimos algunas personas, está pescando de pecera. Sí, exacto. Estamos buscando gente de otros lugares. Hay que buscar mar adentro para traer esas almas perdidas. Entonces, eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ahora el miedo de nosotros es que nos acusen. Entonces, tenemos miedo, es una realidad, tenemos miedo. Entonces, el problema es que ya en las congregaciones no se predica. Tú lo que oyes son conversaciones de lo que la gente cree, no es lo que la Biblia dice. Ya el consejo de Dios está ausente. Y cuando tú oyes a gente hablando del consejo de Dios, la gente se aburre. Porque la gente lo que quiere es sentir cosas. La gente no quiere escuchar. Tú escuchas a la gente
querer explicar la palabra de Dios y la gente manda el cerebro de vacaciones. Que la gente lo que quiere es sentir estímulo. Ahora el evangelio tiene que ir acompañado de hedonismo. Ese no es el evangelio. Entonces, cuando tocamos estos tipos de temas, estos temas no interesan. La gente quiere escuchar nuevas revelaciones, la gente quiere escuchar amarillismos. Esto no es importante. Entonces, todas estas cosas tenemos que buscar la manera de hacer entender que Dios nos llama a capítulos para que entremos en conciencia. Y es por eso que es responsabilidad de cada uno de nosotros reconocer que hemos sido llamados a eso. Nosotros no estamos llamados para darle a la gente lo que la gente quiere escuchar, estamos llamados a darle a la gente lo que la gente necesita saber. Y la gente es responsable entonces ¿de qué? De analizar y integrar esa palabra o rechazar. Es lo que está hecho ahí. Bueno, Juan, Richard, yo creo que hemos tratado de hacer lo mejor posible. Ahora, como dicen por ahí, yo he escuchado, está en las manos de las personas. Ahora, la información que hemos dado, analizarla, usted puede volverla a reevaluar, buscar información. Ahora, esperamos que esta información pueda ser de ayuda, pueda ser de desarrollo y crecimiento, pero eso nos invita a que los creyentes tenemos que escudriñar las escrituras, pero también tenemos que estar al tanto de lo que ocurre en el mundo actual. Por eso es que ante la necesidad de una palabra relevante en el mundo relativo donde vivimos, tenemos que vivir dentro de ¿qué? De estos argumentos. ¿Cuáles absolutos? Los argumentos absolutos están en la palabra de Dios. Y por eso es que venimos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos dice en dónde nos tenemos que ubicar. Esperamos que esta información sea de ayuda y que podamos ser de bendición a todos en todo momento, cada vez que sacamos el espacio para dialogar con ustedes. Bueno, Richard, terminamos aquí, y Juan, terminamos aquí en esta hora, y esperamos que esta sesión pueda ser de bendición a cada uno de ustedes. Bendiciones, Richard. Adiós, Juan. Bendiciones, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos y nos veremos en la próxima ocasión.